Bien. Hola a todos. Hoy vamos a ver el tema de las leyes exponentes, ¿sí? Y bueno, lo primero que debemos hacer es entender la operación potencia. Veamos. Si yo tengo esta representación, 5 elevado al cuadrado, ¿qué es lo que significa esto? Este número chiquito que ponemos arriba significa que vamos a multiplicar este número que está aquí por él mismo, el número de veces que diga este número. En este caso, me está diciendo que al 5 lo tengo que multiplicar por él mismo 2 veces. Pues esto es 5 por 5. Y el resultado es 25. Ahora vamos a ponerle nombre a estas cosas. Este número le vamos a llamar base. El 5 es la base. Este 2 es el exponente. Y el resultado de realizar esa operación le vamos a llamar potencia. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a analizar algunos casos muy importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 5 al cuadrado multiplicado por 5 al cubo? ¿Sí? ¿Esto qué significa 5 al cuadrado? Significa que yo voy a multiplicar 5 por 5. 5 al cubo significa que voy a multiplicar 5 por 5 por 5. ¿Sí? Ahora, en total, ¿cuántas veces tenemos multiplicándose el 5? Lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo tenemos 5 a la 5. Es una forma de representarlo. ¿Sí? Y entonces aquí podemos analizar un detalle interesante. ¿Qué es lo que sucede cuando multiplicamos potencias que tienen la misma base? ¿Qué le pasa a los exponentes? Los exponentes se sumaron en este caso. Entonces aquí vamos a ver esta primera ley de exponentes. ¿Sí? Vamos a llamarle primera ley. Cuando tenemos dos potencias a la m con la misma base, los exponentes se suman. ¿Sí? Entonces esta va a ser nuestra primera ley de exponentes. Cuando tenemos dos potencias con la misma base multiplicándose, los exponentes se suman. ¿Sí? Ahora analicemos otro caso. Imagínense que yo tengo, no sé, a, vamos a elevarlo a la 5 y vamos a dividirlo entre a elevado a la 3, una a cualquiera. ¿Qué va a suceder aquí? A elevado a la 5 significa que vamos a multiplicar la a por sí mismo 5 veces. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. A al cubo significa que la tenemos por sí misma 3 veces. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando dividimos a entre a, esto nos da 1, suponiendo que a es distinto de 0. A entre a, 1. A entre a, 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos se van a ir cancelando. ¿Y qué es lo que queda finalmente? Nos va a quedar a por a entre 1. Que esto viene siendo ¿quién? A cuadrada. Entonces aquí podemos ir viendo un patrón. ¿Qué es lo que le está pasando a los exponentes en la división? En la división de potencias que tienen la misma base, los exponentes se restaron. Entonces aquí podemos sacar una segunda ley. ¿Sí? Cuando tenemos dos potencias a la m entre a la n, dos potencias con la misma base, los exponentes se restan, m menos n. ¿Sí? Cuando tenemos dos potencias con la misma base, los exponentes se restan. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 6 entre 2 a la 3, esto va a ser 2 elevado a la 6 menos 3, que esto sería igual a 2 al cubo, que bueno, sabemos que esto es un 8. ¿Sí? Ahora, hay cosas que es importante notar en esta ley. Vamos a enmarcarla. ¿Y qué pasa si yo hubiera tenido estos números al revés? Por ejemplo, que hubiera tenido a al cubo sobre a la 5. Si yo desarrollo esto, ¿qué me quedaría? A por A arriba. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, estos se hacen 1, se hacen 1, se hacen 1. Y finalmente me va a quedar 1 entre A por A, que viene siendo 1 sobre A cuadrada.
por un lado. Pero si aplicamos la ley de exponentes que acabamos de enunciar, esto sería a a la 3 menos 5, que viene siendo a la menos 2. Y entonces, pues si estas dos cosas son iguales, significa que estas dos cosas también tienen que ser iguales. Y de aquí concluiríamos que entonces a la menos 2 debe ser 1 entre a cuadrada. Entonces, ¿qué significa que tengamos un exponente negativo? Significa que en realidad se está dividiendo entre la potencia. Entonces aquí podemos sacar otra propiedad, que si tenemos a elevado a la menos n, esto es lo mismo que tener 1 sobre a la n. Nosotros podemos volver los exponentes negativos, convertirlos a positivos. Y de hecho, análogamente, ustedes podrían demostrar fácilmente que si se tiene que 1 entre a la n, perdón, a la menos n, si tengo el exponente negativo en el denominador, lo puedo subir al numerador, sería a la n, pero ya con exponente positivo, o simplemente a la n. ¿Ok? Entonces, esta va a ser también muy útil. Y otra cosa que podemos concluir aquí, ¿qué pasa si, suponiendo que a es distinto de 0, qué pasa si tenemos, por ejemplo, a al cubo entre a al cubo? Por leyes exponentes, esto es a a la 3 menos 3, que sería a elevado a la 0. Pero a al cubo entre a al cubo, insisto, suponiendo que a sea distinto de 0, esto es un número entre el mismo. Y cuando yo divido un número entre el mismo, eso es un 1. Por ejemplo, 5 entre 5 es 1, 20 entre 20 es 1, 50.000 entre 50.000 es 1. Entonces, a al cubo entre a al cubo va a ser 1. Entonces, aquí, ¿qué podemos ir intuyendo? Pues que un número elevado a la 0 potencia debe ser 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos una potencia de potencias, por así decirlo. ¿Qué pasa si yo tengo a al cubo elevado al cuadrado? Esto, si yo lo desarrollo, ¿a qué sería igual? Esto sería igual a tener a al cubo por a al cubo. ¿Sí? Esto es lo que me dice este cuadrado. O sea, multiplica por sí mismo 2 veces lo que tienes aquí adentro. ¿Y esto qué viene siendo? Esto viene siendo a la 6. Porque ya habíamos visto que en la multiplicación los exponentes se sumaban. Pero entonces, ¿qué podemos decir que pasó acá? Si yo tengo una potencia elevada a otra potencia, pues los exponentes pueden intuir que se multiplican. Entonces aquí vamos a tener otra ley. Si yo tengo a al cubo, bueno, a la n, perdón, vamos a hacerlo así, a elevado a la n, y esto elevado a la m, entonces esto va a ser igual a ¿quién? A la n por m. Ejemplo, si yo tengo, no sé, x a la cuarta y esto está elevado al cuadrado, esto va a ser x a la 4 por 2, o sea, x a la 8. O también hay que tener cuidado con los signos. Yo puedo tener, por ejemplo, x a la menos 2 por elevado al cubo. ¿Sí? Esto debe ser x a la menos 2 por 3. O sea, x a la menos 6. Pero por lo que habíamos visto antes, esto sería 1 entre x a la 6. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pues otra propiedad importante, ¿no? Bien. Ahora analicemos qué pasa en los productos. Imaginen que yo tengo una multiplicación de dos números, AB, y esta multiplicación está elevada al cubo, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Este cubo, lo que me está indicando es que este A por B se tienen que multiplicar por ellos mismos 3 veces. Entonces tengo AB, AB, AB. Y como todos son multiplicaciones, pues yo puedo cambiar el orden y decir que esto es A por A por A por B por B por B. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto sería A al cubo por B al cubo.
Y entonces, ¿qué podemos decir que le pasó al exponente? En una multiplicación, el exponente, digamos que se distribuye a todos los elementos que se están multiplicando. Entonces aquí tenemos una propiedad, que a por b elevado a la n, esto debe ser igual a la n por b a la n. ¿Sí? Y algo muy parecido pasa en una división. Imaginen qué pasa con un quebrado elevado a una potencia. Pues imagínense que tienes un quebrado. A sobre b al cubo. ¿Esto a qué sería igual? Pues bueno, tendríamos a entre b por a entre b por a entre b. ¿Y qué pasa en la multiplicación de quebrados? Esto es directo. Esto sería a por a, o sea, a al cubo, b por b por b, b al cubo. Y entonces, ¿esto qué viene siendo? Esto viene siendo igual. Bueno, más bien, ¿qué podemos concluir? Que si tenemos un quebrado elevado a una potencia, este exponente se va a repartir tanto al numerador como al denominador. ¿Sí? Bien. Bien, en resumen, ¿qué podemos decir? Primero, vamos a decir, primera ley, ¿sí? Cuando se multiplican dos potencias con la misma base, los exponentes se suman, n más m, ¿sí? Digamos, segunda ley, cuando se dividen dos potencias con la misma base, los exponentes se restan. Tercera ley, cuando tengo una potencia de potencias, a a la n elevado a la m, aquí los exponentes se multiplican. Y algunas propiedades interesantes. Si tenemos, vamos a poner cuarta, si a es distinto de 0, a elevado a la 0 potencia es 1. Cuando tengamos un número elevado a la 0 potencia, eso es igual a 1. 5. ¿Qué más vimos? Si tenemos a por b elevado a la n, esto es igual a la n por b a la n. O sea, en una multiplicación podemos repartir los exponentes. 6. En una división pasa lo mismo. Si tenemos a sobre b elevado a la n, esto es igual a la n entre b a la n. 7. ¿Qué tenemos? A elevado a la menos n, o sea, cuando a está elevado a un exponente negativo, es lo mismo que tener 1 entre a la n, como si fuera una división. Y pues si quieren ponemos 8. Si esto está al revés, o sea, si tenemos 1 entre a la menos n, esto es igual a la n. Y entonces aquí tenemos el resumen. Todas las leyes de exponentes que van a usar ahorita. Bueno, espero que les haya servido este video. Nos vemos.